Permítame decirles que es bastante preocupante observar que mucha gente cada día cree menos en la existencia de Dios. Duele cómo cada día aparecen nuevos argumentos que tratan de negar o desmentir las veracidades de la palabra de Dios, la veracidad de la palabra de Dios. Eso es triste, pero también es triste ver cómo mucha gente llega a los templos por razones personales, por circunstancias. Sin embargo, mucha de esa gente que va a los templos, que asiste a las reuniones, no creen en Dios, no creen en la existencia de Dios, no creen en la existencia personal de Dios. Eso es preocupante, porque también puede haber creyentes bautizados que hoy, frente al mundo en el que vivimos, dudan de la existencia de Dios, cuestionan la existencia de Dios, no están seguros de la existencia de Dios. Y pienso que esa es la razón por la que Dios nos está hablando en estos días como nos está hablando. Vamos hoy a estudiar, a analizar un poco acerca de lo que es la mayor evidencia de la existencia de Dios. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando hoy. Para los que toman notas, la mayor evidencia de la existencia de Dios. Primero, para quienes están aquí por primera vez, o no importa las veces que hayan estado, pero que realmente no tienen una relación personal con el Señor. Segundo, para los creyentes que están atravesando por dificultades en sus convicciones de fe, que no tienen una relación verdadera con el Señor. Quiero invitarlos a estudiar la Escritura, la palabra, para que podamos tener la dicha de vivir una experiencia personal con Dios hoy mismo. Observa esto que te voy a decir. Presta la atención y reflexiona. Tanto la Biblia, la palabra de Dios, como la historia secular, la historia de este mundo, y los nuevos descubrimientos arqueológicos que se han dado a través de los estudios de los científicos, todo esto nos asegura, nos da la veracidad que el Señor Jesucristo sí existió en este mundo, sí vivió entre los seres humanos. Él personalmente demostró ser el Hijo de Dios, ser el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador y el Señor del mundo. Realmente el Señor Jesucristo sí existió. Él vivió, predicó, enseñó, sanó, hizo milagros, fue crucificado en una cruz, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó y Él vive por los siglos de los siglos. Y eso debe llenarnos a nosotros de la mayor confianza, la mayor seguridad de nuestras convicciones con el Señor.
Así que los invito a la palabra de Dios, porque ella nos muestra, nos da a conocer muchas evidencias acerca de la existencia de Dios. Y por eso creo que vale la pena estudiar la palabra de Dios. Una de las tantas evidencias de la existencia de Dios está en lo que tiene que ver con la creación. Pero para que tú puedas tener la certeza, la seguridad, la confianza plena de la existencia de Dios, tienes que entrar en el mundo de la fe bíblica. Y la fe bíblica se enriquece precisamente por la palabra de Dios. Veamos la primera cita bíblica que nos habla de ello. En Hebreos 11:6, un texto muy conocido, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Amados, la fe viene por el oír, por estudiar, por creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios, en la medida que llena nuestro corazón, nos llena de fe. Es la fe que necesitamos para agradar a Dios. Es la fe que necesitamos para acercarnos a Dios creyendo que Él es real, que existe, que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Por tanto, para poder creer en Dios, en la existencia de Dios, debemos tener bases sólidas. No el simple decir, no lo que me cuentan, no lo que oigo que la gente dice. La fe es cuestión personal también, individual. Cada hombre, cada mujer necesita tener la fe necesaria para creer en Dios. Y cada hombre y cada mujer necesita venir a la fuente de la fe, la palabra de Dios. Y tú realmente lo necesitas. Primero, como dije, para aquellos que no han tenido una experiencia personal con Cristo. Y segundo, para que aquellos que habiéndola tenido, la han enfriado. Están en una crisis espiritual. No tienen convicciones, no tienen seguridad, no tienen certeza, no tienen experiencia viva de Dios en sus vidas. Decía hace unos momentos, y vamos a comprobarlo con la Biblia, que una de las evidencias, de las tantas evidencias de la existencia de Dios, es la creación misma. Vamos a ver eso en Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20. Dos versículos que dicen: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todo lo que el hombre necesita para conocer la existencia de Dios, ya Dios lo ha manifestado. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o sea, de la creación, de modo que no tienen excusas. Quiero enfatizar para tu vida esta última frase: de modo que no tienen excusa. Para toda persona que niega a Dios porque lo quiere negar, porque no quiere creer,
el día de su partida, el día que tenga que encontrarse con Dios frente a frente, el día que entre en juicio de Dios, ese día nunca, jamás tendrá excusa. No habrá justificación alguna, porque Dios se ha autorrevelado a través de su palabra, pero también a través de todo lo creado. Basta analizar y observar toda la creación, el vasto universo, para saber que Dios realmente existe. Y con el solo hecho de la creación es suficiente para que delante de Dios nadie tenga excusa acerca de su existencia. ¿Estamos claros con eso? Sin embargo, existe una evidencia mayor, una evidencia gloriosa, única en su carácter, en la esencia misma. Es sublime, es eminente, es excelente. Esa evidencia supera todas las demás evidencias que existen. Me estoy refiriendo a una persona. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la mayor de todas las evidencias que existen en este mundo que demuestran la existencia de Dios. Quiere decir que quien conoce personalmente al Señor Jesucristo, conoce personalmente a Dios el Padre. Quien tiene en su vida al Señor Jesucristo, realmente tiene a Dios el Padre y a su Espíritu. Veamos algunas escrituras. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Es necesario que no te dejes quitar la atención por nada ni por nadie. Es menester que tú dediques este tiempo a escuchar con atención esta palabra, a participar leyéndola, escuchándola. Dice Hebreos 1, 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué es el Señor Jesucristo? El resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y quien sustenta, oigan, todas las cosas con la palabra de su poder. Todo lo sustenta, lo sostiene con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que si el Señor Jesucristo, que la ciencia asegura que sí existió, que la historia nos dice que sí existió, que estuvo aquí en la tierra, que demostró ser el Hijo de Dios, el Mesías, si Él es la esencia misma de Dios, si Él es Dios mismo, si Él es el reflejo de la gloria de Dios, queda dicho entonces que quien tiene a Jesucristo tiene la evidencia de la existencia de Dios. No si lo tiene de una manera religiosa, no si conoce mucho teológicamente acerca de Él, bíblicamente acerca de Él,
no la información intelectual, académica que tenga acerca de Él, sino si lo tiene a Él en persona, en una relación íntima y personal. Si así es, entonces sí realmente conoce a Dios. Hay otra cita bíblica que quiero que ustedes observen conmigo. Se encuentra en Colosenses, capítulo 1, los versículos 15 al 19. Lo vamos a leer en otra versión, en la traducción del lenguaje actual. Así se llama, y ahora en adelante vamos a utilizar esta versión para los textos que siguen. Traducción del lenguaje actual. Usted tiene la oportunidad de leer aquí con nosotros. Así que mire acá, por favor, si no tiene esta versión en sus manos. El texto citado dice: Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. ¿Están viendo eso? Jesucristo es la imagen misma del Dios que no podemos ver. ¿Qué significa esto? Esto es lo que dije hace un momento, que realmente quien conoce al Señor Jesucristo conoce a Dios. Quien tiene al Señor Jesucristo en su vida tiene a Dios. Y el texto continúa diciendo: por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no puede ver, lo que no se puede ver. Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. Todo esto ha sido creado por medio del Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. ¿Están oyendo la palabra? Y continúa: Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se manifiesta, se mantiene en orden. Todo se mantiene en orden. Y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Y en Él se encuentra todo el poder divino. Quiere decir, toda la plenitud de Dios reposa en el Señor Jesucristo. Ese Jesús histórico, real, que murió, que resucitó, que vive, que ha de venir, es Dios. Él representa a Dios. Toda la plenitud de la deidad está sobre Él. Así que quien conoce al Señor Jesucristo en su vida, conoce a Dios verdaderamente. El que tiene al Señor Jesucristo, tiene a Dios. ¿Quieren seguir estudiando? Muy bien. Hay otros pasajes bíblicos que hoy quiero que ustedes tomen en cuenta, porque yo sé que los conocen, pero que posiblemente no se han dado cuenta de lo profundo de su contenido. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 1 al 5, luego el versículo 14 y posteriormente los versículos 16 al 18, en la nueva versión, la otra versión que estamos estudiando. Repito la cita: Juan 1, 1 al 5, 14, 16 al 18 también. Dice así: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Ustedes conocen en la Reina Valera que habla del verbo, ¿verdad?
es la palabra. Ya existía la palabra antes de que todo comenzara. La palabra estaba con Dios, se refiere al Verbo, al Señor Jesucristo. Y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida. Y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. ¿Se está refiriendo a quién? Al Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo 14, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. En él residía todo el amor de Dios, toda la verdad de Dios. Y luego continúa diciendo a partir del versículo 16, Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero el Hijo único que está cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero el que ve al Hijo, ve a Dios, al Señor Jesucristo. ¿Están dándose cuenta quién es el Señor Jesús para nosotros? ¿Quién es Dios para nosotros? Bienaventurados todos los que tenemos al Señor Jesucristo por experiencia personal a través de la fe. Una experiencia transformadora, salvadora, gloriosa. Veamos también en Juan capítulo 8, versículo 58. Allí Juan 8, 58, es el mismo Señor Jesucristo quien afirma de él lo siguiente. Jesús les dijo, les aseguro que mucho antes que naciera Abraham, ya existía yo. Aleluya. Mucho antes. Ahora, los judíos creían en la existencia de Abraham y defendían la fe de Abraham. Tanto así que lo iban a apedrear al Señor Jesús por haber dicho esto, porque al decir esto se estaba haciendo igual a Dios. Jesús estaba diciéndole la verdad, pero ellos no la entendían. Así sucede hoy día. Uno habla con la gente religiosa de Dios y le atienden bien. Todo lo que tiene que ver con Dios lo atienden bien. Pero cuando tú le señalas acerca de Jesús, del Señor Jesucristo, allí las cosas son diferentes. Pero déjame decirte que si tú no conoces al Señor Jesucristo, no conoces a ese Dios que pretendes conocer. Ese Dios que pretendes tener en tu vida. Ese Dios a quien tú oras y a quien tú le pides, casi como repitiendo la ceremonia porque muchos otros lo hacen. Ese Dios que tú dices conocer, realmente no lo conoces si Jesucristo no es el Señor y el Salvador de tu vida. Dios lo ha decidido así, darse a conocer personalmente a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Hay otro episodio y es interesante, es demasiado importante, porque este es un caso cuando los discípulos de Jesús, habiendo estado con Él,
habiéndole escuchado, le hacen una solicitud al Señor Jesús. Esa solicitud está en Juan 14, 8 al 11. Juan 14, 8 al 11. En la traducción del lenguaje actual dice: entonces Felipe le dijo: Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Mire, escúcheme. Felipe no habla en nombre propio. Está hablando en nombre de todos los discípulos. Y Felipe está revelando que no conocen a Dios, que quieren conocerlo. Déjanos ver al Padre, permítenos ver al Padre. Y eso nos basta. ¿Nos basta para qué? Nos basta para creer, nos basta para aceptar lo que tú estás diciendo. Y la gente hoy quiere ver a Dios, pero lo quiere ver en una fuente equivocada, lo quiere ver en la religión, lo quiere ver en circunstancias, pero Dios se ha revelado en su Hijo Jesucristo. Y entonces dice, Jesús le contestó: Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? ¿Quién está testificando eso? ¿Algún profeta? ¿Algún predicador? ¿Algún maestro? ¿Quién está diciendo eso? El mismo Señor en persona. Está testificando que Él es ¿quién? Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si tú verdaderamente quieres venir a Dios, tienes que venir a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo: yo soy el camino para caminar hacia Dios. Yo soy la verdad de Dios y yo soy la vida. Y luego agregó: nadie es nadie. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Es el único camino, es la única verdad, es la única vida. Todo el que cree en Dios o que pretende creer en Dios, el que pretende tener a Dios fuera de Jesucristo, por aparte de Jesucristo, por encima de Jesucristo, por detrás de Jesucristo, está equivocado. Y si usted quiere tener una verdadera relación con Dios, usted tiene que venir al camino. Usted tiene que venir a quien es el medio a través del cual se llega a Dios y se tiene relación con Dios. Y ese es el Señor Jesucristo. No es como dicen algunos, que Chucho, mi Diosito. Eso es una falta de respeto, pero es el fruto de la ignorancia. Porque el Señor Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, el resucitado, el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y delante del cual toda rodilla habrá de postrarse y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. El que dice Diosito es muy ignorante. El creador del universo, el Señor de señores, el glorioso Dios, el único verdadero Dios, es para que temblemos delante de su presencia, para que valoremos todo lo que Él es y quién es para nosotros. Pero nunca pierdan de vista el único camino, el único medio a través del cual sí podemos tener una relación con Dios de manera personal, es a través del Señor Jesucristo. Y a los discípulos les dijo: lo que les he dicho, no lo dije por mi propia cuenta,
Si les he dicho que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, eso no lo estoy diciendo como idea mía, como por mi cuenta. Eso lo estoy diciendo porque el Padre me lo ha dado. Entonces continúa la palabra diciendo: yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus obras por medio de mí. Créanme cuando les digo que en mi Padre, créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos créanme a mí por lo que hago. Y esto es demasiado importante. Esto es algo que no podemos pasar por alto. El Señor se ha dado a conocer de diferentes maneras. El Señor Jesús está diciendo: créanme por lo que les digo. Y si no me quieren creer por lo que les digo, créanme por lo que ven que yo hago. Pero es un ejemplo de vida, es un ejemplo glorioso para ti y para mí, para todos los pastores, para todos los siervos de Dios, para todos los que quieren servirle a Dios o los que pretenden que están sirviéndole a Dios. Este ejemplo no lo podemos pasar por alto. Jesús está diciendo: todo lo que yo hago, todo lo que yo enseño, todo lo hace el Padre a través de mí. Así que a Él sea la gloria y la honra. Hoy hay muchos líderes, pastores, diferentes hombres y mujeres en el ministerio que se dan la gloria a sí mismos. Hay creyentes del común que hacen lo mismo. Julanito fue sanado porque yo oré por él. Esto ocurrió porque yo hice esto otro. Y todo eso es producto del orgullo, de la vanidad, de la hipocresía y de la ignorancia. Porque todo lo que hacemos bien viene de Dios. Es Dios quien lo hace. Si alguien se convierte porque tú le hablas, ese alguien ha sido convertido no por lo que tú hiciste, sino por lo que Dios hizo por medio de su Espíritu. Si alguien es sanado porque oraste, dale la gloria a Dios que fue quien lo sanó. Y tú no eres la única persona que lo puedes hacer. Todo el que cree lo puede hacer. Todo el que tiene a Jesucristo lo puede hacer. Porque si tiene a Jesucristo, tiene el poder para hacerlo. Y es Él quien lo hace para la gloria de Dios. Así que por favor, reconoce esas palabras para tu propia vida. Leemos también otra ocasión cuando Jesús estuvo orando. Ya estaba a punto de finalizar su trabajo aquí en la tierra y hace una oración muy conocida que se la recomiendo en Juan capítulo 17. Vamos a leer solo los versículos 4 y 5 en esta ocasión. Dice así, oigan cómo dice: a todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú. Esa era su misión. No era mostrarse él mismo, ni lo poderoso y grande que él era aquí en la tierra. Él se ocupó de mostrar la grandeza del nombre de Dios el Padre. Y eso es lo que nos corresponde hacer también. Pero aquí Jesús lo está haciendo. Él lo hizo y Él ora ahora al Padre con base en lo que ha hecho. Y dice, porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Glorioso, ¿no les parece? Fue fiel, fue obediente y le está diciendo al Padre, ya en los últimos días de su vida aquí en la tierra: Señor, lo he hecho todo tal como tú me has mandado hacerlo. Y ahora, Padre, dame el poder
y la grandeza que tenía cuando estaba contigo antes de que existiera el mundo. ¿Cuándo estaba el Señor Jesús con el Padre? Él mismo está diciéndolo, está revelándolo. Él no es como algunas religiones dicen, un profeta, un hombre grande en la historia, pero no más. Él es Dios hecho hombre. Él es Dios manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo. Por favor, vámonos a Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 10. Y tengan mucha atención a la advertencia que aquí se nos hace. Dice, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que son solo enseñanzas humanas. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Una advertencia para el momento, una advertencia para mí, una advertencia para ti que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Porque en los postreros días en los que estamos viviendo, hoy se ha manifestado y se está manifestando y se seguirán manifestando todos estos espíritus inmundos a través de hombres y mujeres que pretenden ser hombres y mujeres de Dios. Porque hablan de Dios, porque hablan bonito, porque dicen cosas bonitas, porque hacen milagros. No estoy diciendo todos, sino que los hay. Hay gente equivocada, hay gente que pretende ser siervo de Dios, pero que no conoce verdaderamente a Dios. Y si algún día lo conocieron, ahora se han apartado porque le han robado la gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener cuidado. Dice, esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo. ¿Se dan cuenta? No es lo que yo digo, es lo que dice la palabra de Dios. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Él está por encima de todos esos engañadores. A ustedes, dice aquí, no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Están completos en Cristo. Miren todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Observen en Romanos 9:5, en la versión Reina Valera del 60. Romanos 9:5. Hablando del Señor dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué declara la palabra? ¿Qué está declarando la palabra? Observen, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quién es Dios? El Señor Jesucristo. Así lo dice la palabra. En la historia, en las manifestaciones de Dios a través de la historia, por medio de los profetas, Él habló acerca de Jesucristo por muchos profetas, pero hay un profeta en especial que Dios usó para hablarnos del Señor Jesús. 700 años aproximadamente antes de que el Señor Jesucristo naciera de una mujer aquí en la tierra,
700 años aproximadamente antes de que eso ocurriera, Dios le reveló al profeta Isaías lo siguiente. Vamos a leerlo. Isaías 9, en la versión Reina Valera del 60. Isaías 9, los versículos 1 y 2, y luego los versículos 6 y 7. Isaías 9, 1 y 2, 6 y 7, Reina Valera del 60. Oigan cómo dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y el profeta exclama: por el poder de Dios, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Dios le está revelando al profeta que vendría el Mesías, que el Mesías, aun cuando nació en Judá, en Belén de Judá, vivió en Galilea de los gentiles. Por eso está diciendo el profeta que estas regiones que vivían en tinieblas, en maldad, en iniquidad, en aflicción, vendría un día en que verían la gran luz, la luz del Hijo de Dios. Por eso dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. 700 años aproximadamente antes de que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra, ya Dios se lo estaba revelando al pueblo a través del profeta Isaías. Pero no solo eso, miren lo que sigue diciendo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todos estos títulos, ¿para quién? Para un niño que habría de nacer, que Dios le estaba revelando al profeta varios siglos antes. Nacerá un niño con un nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías, puedes estar seguro, tú no lo vas a ver, pero puedes estar seguro, porque el celo de Jehová hará que esta palabra se cumpla. Y se cumplió, y es real. Jesucristo vino, el Hijo que nació de una mujer, engendrado por el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, vino con gran poder. Él es la luz, Él es la vida, Él es la verdad, Él es la vida eterna. Amén. La palabra se cumple. Amados, con estas pocas citas bíblicas, porque abundan muchas más, hemos aprendido que la mayor evidencia de la existencia de Dios es el Señor Jesucristo. La historia,
nos dice que Jesucristo realmente sí existió, que todo lo que la Biblia dice acerca de Él es la verdad. Aunque haya muchos y religiones inclusive que no lo crean, nosotros lo creemos por la gracia de Dios. Así que, mis amados, Jesucristo es la vida eterna, porque Él es Dios. La vida eterna está en Dios, y como Jesucristo es Dios, por eso tenemos la vida eterna. Y quien tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene esa vida eterna que es la vida de Dios. En Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 10 al 12, en Reina Valera del 60, Primera de Juan 5, 10 al 12 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Quién nos ha dado vida eterna? ¿Quién? Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y dónde está esa vida eterna? Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Puede tener la religión que quiera tener, puede tener la seguridad humana de que Dios está con él, de que es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Puede estar engañado religiosamente, porque el único que tiene a Dios es el que tiene al Hijo, el que tiene al Señor Jesucristo, el que ha nacido de nuevo. Hoy quiero hacerles un reto a todos, un llamado. Quiero que examines tu vida. ¿Tienes a Jesucristo como Salvador? No importa que seas bautizado, no importa que seas pastor, no importa el ministerio que estés. Quiero que sepas, que tengas la certeza, la seguridad. ¿Tienes a Jesucristo en tu vida como tu Señor y como tu Salvador? ¿O lo dudas? ¿O no estás seguro? Número 2. ¿Tienes suficiente conocimiento del Señor Jesús para predicar, para enseñar de Él, para hablar de Él? Pero ¿qué tanto tienes experiencia personal con Él? ¿Cómo es tu relación con el Señor Jesucristo? ¿Es una relación religiosa, académica, intelectual? ¿O es una relación íntima y personal con Él? ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? En el diario vivir, en tus decisiones, en tus proyecciones, en tus planes, en tu agenda. ¿Quién es el Señor? Examina eso. En realidad, hubo una época posiblemente en la que disfrutaste a Dios a través del Señor Jesús, pero esa relación se ha enfriado. Y se ha enfriado por la dureza del corazón, se ha enfriado por el orgullo, se ha enfriado por la mundanalidad, se ha enfriado porque has dejado de estudiar la palabra y de creer la palabra y de vivir la palabra. Se ha enfriado porque has dejado de orar. Se ha enfriado porque se ha roto la relación íntima con el Señor. Pero hoy es el día en que tú tienes la oportunidad para reconciliarte con Dios, reconociendo que no hay otro camino. Si andas bien, si crees que andas bien y tienes el testimonio del Espíritu Santo de que andas bien, entonces glorifica al Señor y demuestra que el Señor vive en tu vida. No con palabras nada más, sino con hechos y en verdad. Y en tercer lugar,
Si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, si no has nacido de nuevo, si no eres una nueva creación en Cristo, no importa que seas bautizado, entonces hazlo hoy. Recibe a Jesús. ¿Cómo? Reconoce tus pecados. Reconoce que Él vino para quitar tus pecados y que no hay otro medio para quitar y perdonar tus pecados, solamente Jesucristo. Reconoce que tú eres un pecador, una pecadora. Confiésale tus pecados al Señor y recíbelo en tu vida como el Señor de tu vida, como tu Salvador, que Él entre a tu corazón. Hazlo por la fe, recíbelo hoy, ahora, como tu Salvador y tu Señor personal, íntimo, como el único Señor de tu vida. Bautízate en su nombre y recibirás el perdón de tus pecados y recibirás el don del Espíritu Santo para dirigir tu vida desde hoy hasta la eternidad, dándote las convicciones, la seguridad. Vamos a escuchar esta canción con la que hace un momento entrábamos en el servicio. Y te pido que como nunca antes le preste toda la atención a estas palabras. Concéntrate, analízalo y pregúntate si esa es tu experiencia cuando estés cantando esta canción. Por favor. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio la vida eterna. Escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios.